Regresamos a su programa, Sucesos Multimedia. Recuerden que ahora contamos con la participación del ingeniero Luis Javier Rivas. Un placer. Ingeniero, síganos platicando sobre lo que es la concientización ambiental. Muy bien, pues es un punto muy importante. Hablar de conciencia ambiental o de concientizar a la gente. ¿Por qué es importante este término? Porque primero que nada tenemos que estar conscientes de nosotros mismos. No podemos actuar en nuestro entorno o con las demás personas si no estamos conscientes de nosotros mismos, si no tenemos ese conocimiento, el autoconocimiento, y esto lo han referido desde los filósofos griegos y es algo muy importante hasta nuestros días, porque el estar consciente significa estar viviendo el momento presente, saber qué es lo que está ocurriendo. Nos hemos topado con niños que los llevamos a veces de campamento y nunca han visto una vaca, por ejemplo, o un caballo, no saben a qué huele el campo, no han visto las estrellas. Ya están acostumbrados al puro smoke y los sí, y a los videojuegos. Y además, simplemente la comunicación entre las personas a través de los medios han mejorado mucho, pero no ha mejorado la comunicación entre las personas, es muy obvio. Seguimos teniendo los mismos problemas de comunicación, pero aquí, al hablar de conciencia ambiental, significa que te conozcas a ti mismo primero que nada, que sepas tus capacidades, tus defectos, y luego ya de ahí podemos partir en mejorar como personas, y al mejorar como personas podemos también mejorar nuestro entorno. Y hablar de conciencia ambiental significa que nos reconocemos a nosotros mismos como personas y que tenemos capacidades para actuar de una forma en nuestro entorno. ¿Qué es lo que buscamos? Que sea un impacto positivo. Vamos a usar los recursos naturales, eso es innegable. Y esto hace un punto muy importante, porque nosotros somos ecólogos, no somos ecologistas, es una diferencia importante. ¿Qué diferencia hay? Bueno, los ecologistas vas con el corazón, pero no tienes un análisis científico, no hay una propuesta de soluciones. Tenemos casos de gente que, por ejemplo, les echa las mineras, por ejemplo, ahorita, pero resulta que todo lo que traemos puesto es gracias a la minería, por ejemplo. Entonces, no puedes ir en contra de algo si no tienes una solución, porque finalmente la gente tiene que vivir, tiene que comer, tiene que hacer uso, y tiene que ser un uso sustentable. Ahí es donde nosotros, los ecólogos, entramos para analizar problemas, proponer soluciones y mejorar, pero en tres aspectos: en lo económico, lo social y lo ambiental. Tenemos que tener en balance esas tres cosas. Por eso es importante la conciencia ambiental, porque yo no puedo ir por ejemplo, con los tarahumaras: oigan, no poden árboles, no deforesten aquí, pero resulta que es su único fuente de energía para cocinar, para calentarse en el invierno. Entonces, un ecologista iría y protegería nada más los árboles. Los ecólogos vamos y analizamos todo el contexto. Exacto, y vamos y analizamos y buscamos la mejor opción, porque la gente es importante también el medio ambiente y la interacción entre esos tres, la economía. Tenemos que tener ese equilibrio entre la gente, lo económico y lo ambiental, para poder hablar de un desarrollo sustentable. Cuando ya tenemos la conciencia ambiental, entonces tendríamos que tener un enfoque sistémico. ¿Qué significa esto? Que nosotros, con lo que nosotros hacemos, va a tener un impacto, a lo mejor no directamente en nosotros, pero sino en la gente que viene después, en nuestros hijos, o la gente, simplemente, por ejemplo, un río. Si tú estás aguas arriba, lo que le hagas a ese río va a impactar aguas abajo. Entonces, un enfoque sistémico significa que vemos cada parte por separado, pero cómo hay una integración, cómo hay una relación, cómo es la red, porque todos finalmente en este mundo estamos conectados. Nos gusta, ¿no? Ese es el enfoque sistémico, pensar en el todo, en lo general, y lo que hagamos pues tiene un impacto para el resto de la gente. Lo estamos viendo con el cambio climático. ¿Qué pasa? Que hay gente que no quiere bajarse de su carro, no quiere aportar nada y dice, bueno, o sea, soy yo primero, está bien, pero lo que estás haciendo tiene un impacto para otra gente.
Y eso es pensar sistémicamente, que eres parte de algo. Y lo estamos viendo, las consecuencias del cambio climático. La helada que tuvimos es consecuencia del cambio climático. El calor que estamos experimentando ahorita, que de veras es consecuencia, y a lo mejor incluso lo que hicieron nuestros abuelos o los abuelos de nuestros abuelos en la... Lo que nos repercutirá apenas a nosotros. Así es. Entonces el enfoque sistémico es que te des cuenta que eres parte de algo más grande. Y en el caso de los niños, ¿cómo concientizar a que ciertas cosas no se sigan haciendo? Y ahorita se me viene a la mente la pregunta esta, porque comentas tú de que lo que está sucediendo ahorita viene desde atrás. Entonces, ¿cómo prevenir que vuelva a suceder lo mismo a futuras generaciones? Por eso es importante la educación ambiental y el conocernos a nosotros mismos. El salir al campo, yo eso se lo recomiendo a la gente, necesitamos salir porque la comodidad nos vuelve insensibles. Porque es muy fácil ir en un carro con todas las comodidades, con tu aire acondicionado y el tanque lleno de gasolina, y no estás percibiendo lo que está sucediendo en tu entorno, y al no percibirlo pues no te interesa. El primer paso, yo creo, es quitar la comodidad. Bájale el vidrio un día, o sea, no que lo hagas todos los días, pero yo creo que lo primero es usar nuestros sentidos: oler, sentir, ver, tocar. Y yo creo que ese va a ser el primer paso con nuestros hijos, quitarle ciertas comodidades, no de golpe, pero sí que experimenten, que vayan viendo, vayan conociendo. Que vayan conociendo. Exacto, has dicho algo muy importante: conocer, porque nosotros no podemos actuar sobre lo que no conocemos. Nos podemos imaginar, pero siempre vamos a tener un sesgo. Y si nosotros nos atrevemos a experimentar por nosotros mismos, ir a vivir, a sentir lo que está sucediendo aquí, simplemente cruzando nuestra puerta de la casa, en lugar de estar todo el día viendo la tele, enajenados, aislados completamente, pero simplemente abrir la puerta de nuestra casa y salir, por ejemplo, en la noche y tratar de ver las estrellas. Y muy poca gente lo hace, salir y ver cómo está la noche y darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Ese es el primer paso, la experimentación, y luego empezar a preguntarnos por qué suceden las cosas, qué significa, qué es ese animal que tenemos enfrente, qué es ese insecto, por qué está ahí. Y ahí es donde empieza. Y otra cosa, hay una frase que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, cuando hablamos de nuestros hijos, yo creo que podemos decirles muchas cosas, pero va a ser mucho más importante si en lugar de decirles tantas cosas, nos ven a nosotros como padres hacerlo. Y yo creo que ese va a ser el mejor elemento. Sí, el ejemplo que nosotros le demos a nuestros hijos. Le puedes decir a un niño: oye, no fumes, pero si ven a un adulto fumando. Sí, o si te quedas un fumo, pues va a decir: ¿cómo me dices que no haga eso si tú lo estás haciendo? Sí, entonces yo creo que para nuestros hijos nosotros tenemos que convertirnos en instrumentos, tenemos que ser un modelo a seguir, y no porque tengamos, sino porque sea una decisión plena. Y aquí vamos a tocar un punto muy importante, porque de los ámbitos del desarrollo humano tenemos que movernos de la motivación a la automotivación. O sea, nosotros podemos darles las herramientas a nuestros hijos, pero finalmente los que van a decidir son ellos mismos. Y aquí lo interesante es que les ayudemos a desarrollar, a conocerse a ellos mismos, para que sepan de lo que son capaces, de que tienen el poder de la decisión, y que sea una reflexión personal, y que ellos decidan por ellos mismos su propio camino a seguir. Y esto nos vamos a mover de la motivación externa a hacer las cosas porque yo las quiero hacer. Y aquí es donde toma también relevancia, por ejemplo, este Centro de Educación Ambiental, que tienen un jardín botánico excelente, se los recomiendo. De hecho, ¿dónde está ubicado, ingeniero? Está en Ábalos, donde era este complejo industrial de Ábalos. Ahí está ubicado y se lo recomiendo a toda la gente. ¿Qué actividades tienen ahí en ese centro? Pues se acaba de inaugurar, por lo pronto yo desconozco ahorita qué programa tienen, pero de entrada el simple hecho de ir y conocer, bueno, se recuperó un edificio que estaba ahí,
Eso es una parte importante, que se le está dando otro uso a algo que estaba abandonado, y pusieron un jardín botánico con plantas del desierto. Entonces va a ser algo muy interesante para los padres de familia que a veces no hayamos qué hacer con nuestros hijos en el fin de semana. Entonces tomemos a nuestros hijos y vayamos ahí a conocer este lugar, y creo que van a empezar a desarrollar varios programas. Va a estar muy interesante eso. Que de hecho está abierto este centro, ¿de qué horas a qué horas en qué día? No tengo los horarios, se los debo para la próxima, pero sí, yo creo que son horarios de oficina como cualquier museo, ¿no? De 9 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, pero después consigo la información y los programas, y en otra entrevista por aquí se los traigo. Claro que sí. ¿Qué le parece que vayamos a un corte? Claro que Lo sí. despedimos, le damos las Muchas gracias por gracias. haber estado el día de ahora con nosotros. Él fue el ingeniero Luis Javier Rivas, barra integral de Ingenieros en Ecología. Así es. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de nosotros, y lo esperamos a la próxima con lo que es la información de en dónde pueden estar, si va a haber alguna actividad o algo aquí en el centro. Claro que sí, con mucho gusto. Ahí les estaremos informando. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte y ahorita regresamos.